Millonario sorprende a mendiga, que dice piensa fuerte al niño y su amante ve conflicto. Era un día cualquiera en la bulliciosa Ciudad de México, donde los rascacielos brillaban como espejos, reflejando un mundo de lujos. Rafael, un multimillonario famoso por su vida de excesos, caminaba por las plazas llenas de vida, acompañado de Clara, su amante imponente. Su risa resonaba entre las tiendas de alta costura, pero detrás de su fachada brillante, algo oscuro se agitaba en su interior. El ruido de la metrópoli se mezclaba con el repiqueteo de sus dudas ocultas. Mientras exploraban una boutique que vendía carísimos zapatos, Clara se detuvo en seco. Allí, en la esquina, estaba Ana. Su mirada era penetrante, su aspecto descuidado, pero había algo en su presencia que atraía a quienes se acercaban. Rafael sintió un escalofrío. Parecía que la mendiga podía leer su alma. «Piensa fuerte, querido. ¿Quieres ser feliz?», declaró ella en voz alta, sorprendiendo a todos a su alrededor. Las inseguridades que normalmente mantenía bajo llave comenzaron a emerger, atando su pecho en un nudo. «Siempre te falta algo del verdadero Rafael, el que vive tras la máscara», continuó Ana. La multitud se agolpaba, murmurando, sintiendo la tensión. Clara, inquieta, intentaba controlar la situación. «Vamos, Rafael, esto es una locura», le susurró, pero él estaba atrapado. La voz de Ana resonaba como un eco. «¿Qué quieres de verdad? ¿Todo este brillo? ¿O buscar un pedazo de autenticidad entre la oscuridad?». Un silencio pesado se adueñó de la escena, abrupto como el parón del tráfico. Rafael notó que su corazón latía con fuerza. Detrás de ellos, un hombre, su rival en el mundo de los negocios, lo observaba todo con una sonrisa calculadora. Sabía que un débil Rafael sería un blanco perfecto, y mientras la mendiga provocaba dudas en su mente, planeaba su próximo movimiento. El juego estaba en marcha. Ana, ahora más cercana, levantó la mirada. Sus ojos eran océanos de experiencia. «Tus millones no te dan valor», dijo, y un escalofrío recorrió la columna de Rafael. Clara se entrecerró, en un intento por desviar la atención, pero el poder de la mendiga lo mantenía cautivo. «¿Qué harás si te necesitamos? ¿Tu mundo de lujo o la realidad de las calles?», preguntó Ana. La pregunta retumbó en su cabeza. Rafael se dio cuenta de que enfrentaba un dilema: continuar viviendo en su universo de superficialidad o arriesgarse a explorar la autenticidad que Ana representaba. Su vida daba vueltas en un torbellino de dudas. Mientras Clara orquestaba un plan oscuro para alejarse de esa amenaza, Ana mantenía un secreto que podría cambiarlo todo. La multitud se dispersó, dejando a Rafael más cuestionándose, más perdido que antes. La vida parecía empujarlo hacia una bifurcación. Y ante la provocadora mirada de Ana, su historia estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Se atrevería a cruzarla? Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el bullicio de la plaza se disipaba, Rafael seguía atrapado en el trance de Ana. Su mirada lo perforaba. Las palabras de la mendiga eran dagas que llegaban directo a su cor. «¿Qué quieres de verdad?», resonaba en su cabeza. Clara, cada vez más impaciente, lo agarró del brazo. «Vamos, esto no tiene sentido». Sin embargo, Rafael no podía moverse. Dos realidades se enfrentaban: la vida superficial que había construido y la verdad que Ana revelaba con cada frase. De repente, una explosión de gritos cortó el aire. Un estruendo hizo vibrar el suelo, y la multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Rafael miró a su alrededor, confuso. Una figura apareció de la nada, un hombre con una máscara cubriéndole el rostro. «Nadie se mueve», vociferó. Los ojos de Rafael se desbordaron de terror. Clara se encogió, su rostro palideciendo como la cera. La gente comenzó a retroceder.
mientras el hombre extraño apuntaba con un arma a la multitud. Todo lo que una vez había sentido como seguro se desvanecía en humo. «¡Esto es un atraco! ¡No se atrevan a moverse!», gritó el enmascarado, sus ojos brillando con una locura peligrosa. El corazón de Rafael se disparó. Estaba listo para huir, pero Ana intercedió. «Escucha, este no es el camino. Busca lo que de verdad importa», dijo ella, acercándose al atracador. Su voz firme resonaba en medio del caos. El hombre la miró, sorprendido. Nadie se atrevía a interponerse entre él y su plan. Clara, temblando, se coló entre Rafael y el atracador. «Quédate lejos de ella», le exigió, su voz temblando. Pero Ana no se detuvo. Se acercó más, como si la adrenalina fluyera en sus venas. «Tus sombras te están consumiendo, pero siempre hay una salida». El atracador, confundido, parpadeó. Por un instante la locura de su mirada flaqueó. La multitud contuvo la respiración, esperando lo peor. Y en ese breve momento, Rafael sintió algo romper dentro de él. Una chispa de valentía. De pronto, el hombre enmascarado dio un paso atrás, como si la audacia de Ana le diera miedo. Pero entonces, el ruido proveniente de la calle aumentó. Fuerzas del orden, voces, sirenas. El atracador, visible aterrorizado, disparó al aire, y la multitud se lanzó al suelo. La bola de incertidumbre y confusión creció como un incendio. Rafael cayó junto a Clara, quien le apretó la mano con fuerza. «No nos dejes, por favor», susurró, su voz llena de terror. Pero en medio del caos, Ana no se movía. Con una calma inquietante, su mirada cambió, y por un instante Rafael creyó ver algo más que una mendiga, algo familiar, algo que deshilachó su mente instantáneamente, una conexión emocional. El laberinto de su vida, de su pasado, parecía entrelazarse en aquel instante tan extraño. ¿Quién era realmente Ana? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. La policía había rodeado la plaza. Rafael, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que su mundo entero se tambaleaba. Lo que debería haber sido un miércoles cualquiera, se había convertido en una vorágine de miedo y secretos. Justo cuando el caos alcanzaba su punto álgido, el atracador comenzó a gritar: «Todos están involucrados, esto no termina aquí». Y con esas palabras, el color se drenó del rostro de Rafael. ¿Qué significaban? La interrogante quedó flotando en el aire, como un eco que retumbaba en su cabeza. Ana, en medio de la confusión, fijó su mirada en Rafael, y por un instante, el tiempo se detuvo. La señal era clara. Su vida estaba a punto de dar un giro que nunca podría haber imaginado. ¿Qué secretos compartían? ¿Qué términos ocultos se habían tejido en la penumbra de sus existencias? Todo quedaba en el aire, sin respuestas, sin rumbo. Solo preguntas que amenazaban con consumir su realidad. El atracador. La multitud estaba paralizada, conteniendo la respiración. Rafael sentía el sudor frío correr por su frente mientras sus ojos se fijaban en Ana. Había algo en su mirada que contenía una verdad olvidada, algo que lo llamaba a descubrirlo. Un ruido ensordecedor rompió el silencio. La puerta de la boutique se estrelló al abrirse, con un grupo de hombres armados, tratando de rodear al atracador. La confusión era palpable. Los gritos de las personas inundaron la plaza. Rafael se sintió como un títere en una cuerda quebrada. No sabía si correr o quedarse. Ana, aún frente al atracador, extendió la mano. «Escucha, esto no es la solución», dijo con una serenidad atronadora. Pero el hombre, desquiciado por la creación y la locura, dio un paso atrás, su rostro contorsionado por el pánico. De pronto, un disparo. La explosión del arma fulminó el aire. Un murmullo de terror se instaló. Rafael sintió el eco del disparo retumbar en su pecho. ¿Era él el objetivo? Se dio cuenta de que el atracador había disparado por accidente, las balas viajando descontroladas hacia el cielo. Y en ese instante, las palabras del atracador cambiaron. «Nadie se atreva a intervenir. Eres tú, Clara», gritó en dirección a ella. Su mirada se posó fijamente en la mujer a su lado.
Rafael se congeló, un frío recorriendo su espina dorsal. No, no puede ser, murmuró Clara, su rostro palideciendo más y más. ¿De qué hablas?, jadeó. La confusión se mezcló con el pánico en su voz. Rafael frunció el ceño, pero la mirada del atracador persistió. Siempre lo supe. Eres la traidora. Lo hiciste también con él. Sus palabras destellaron como dagas. Clara se retorció y de repente el mundo se detuvo. Rafael sintió que su corazón se detenía. El hombre enmascarado reveló un puñado de votos. «Mira, aquí están tus evidencias», gritó, arrojando las imágenes al aire. Rafael sintió que el aire se le escapaba. Su mente se congeló. En las fotos Clara se reía y abrazaba a otros hombres, algunos de ellos conocidos. No podía ser. Ana, que había estado tan cerca de él, ahora parecía una presencia distante. «Espera, Rafael, no te dejes llevar por esto», dijo, pero su voz se perdía entre el caos. Clara se ocultó detrás de él, intentando protegerse, pero Rafael sintió la traición atravesarlo con frialdad. ¿Qué está pasando?», preguntó, sus labios temblando. Miró a Clara, los ojos inyectados en pánico, sus manos se entrelazaron, pero la conexión se había rasgado. «¿Has estado jugando conmigo? ¿Con nosotros?». Ella intentó hablar, sus palabras entrecortadas. «Rafa, yo no quería que supieras. Era solo un trabajo, una forma de sobrevivir». Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Sobrevivir? ¿Eso es lo que somos? ¿Un juego de supervivencia? Su voz se elevó, temblando de rabia y desilusión. La multitud comenzó a murmurar, mirando con horror la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El atracador, ahora completamente fuera de control, apuntó con el arma hacia ellos. «No me hagas esto, Clara. Siempre has sido una traidora», gritó, su voz destilando rabia. Un ruido atronador cortó el aire. La policía había rodeado la plaza, las sirenas aullando como un lamento. Ana, aún firme, miró a Rafael de nuevo. «Quédate aquí. No puedes retroceder ahora. Debes decidir», exclamó. La tensión se palpaba en el aire, el tiempo pareciendo estirarse. Rafael sintió que su mente giraba. Todo lo que creía saber, cada ladrillo de su mundo, comenzaba a desmoronarse. Clara no era la mujer que amaba. Todo había sido una farsa. La mirada del atracador se tornó peligrosa, sus manos temblando de furia y miedo. Entonces un segundo disparo. Rafael vio el destello antes de escuchar el estruendo. Y en un giro desgarrador, Clara se cayó al suelo, un grito ahogado escapando de sus labios, la mirada de dolor y traición atrapada en su rostro. Rafael sintió que el mundo se volvía gris. Ana lo miró, los ojos llenos de compasión y advertencia. «Es tu momento, Rafael. Hazlo antes de que sea demasiado tarde». El atracador giró y en el caos, su mirada se volvió hacia Rafael. En un instante, todo cambió. Las vidas de todos estaban a punto de cambiar irrevocablemente. ¿Qué haría ahora? La decisión estaba en sus manos. ¿Podría salvar lo que quedaba? Todo el peso del destino caía sobre él. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba mientras la acción se desataba a su alrededor. El atracador, con la adrenalina al máximo, seguía señalando a Clara con el arma. La expresión de ella era un torbellino de emociones, miedo, desespero y un destello de culpabilidad. Justo cuando estaba a punto de gritarle algo, el segundo disparo resonó. Una bala se disparó al aire, pero fue un nuevo grito lo que quebró la tensión de la plaza. Rafael miró hacia atrás y su corazón se detuvo. La cara de su madre, Beatriz, apareció entre la multitud, luchando por abrirse camino. «¡Rafael!», gritó ella, su voz atravesando el caos como un afilado cuchillo. La imagen de su madre le trajo una punzada de nostalgia en medio del horror. ¿Qué hacía aquí? Él había jurado mantenerla alejada de su vida y de sus problemas. «¡Mamá, no!», exclamó, pero sus palabras fueron arrastradas por la confusión. El atracador en su locura la vio también, sus ojos llenos de furia y desesperación. «¿Quién más está involucrado? ¿Eres tú también?»,
Rafael no podía creerlo. El hombre no solo se había desquiciado, sino que su ataque era personal. El rostro de Clara se tornó más blanco que la nieve. «No, por favor», susurró, sus ojos llenos de lágrimas, pero el atracador estaba listo para reventar la burbuja de secretos que todos habían estado alimentando. «Eres una traidora por partida doble. Siempre lo supiste», gritó él, mirando a Clara con unos ojos que ardían. Fue como si Rafael no solo estuviera oyendo sus palabras, sino también un eco de sus propios miedos y rencores. En ese momento, todo se detuvo. Una risa estalló en la plaza, torcida y cruel. Era Clara, pero no su habitual gesto encantador. «No sabes nada», dijo, y a Rafael se le encogió el estómago al escucharlo. ¿Qué quería decir? Nadie estaba preparado para la bomba que soltó. «Yo siempre estuve trabajando para él. El atracador no es solo un loco, es un socio de negocios». El silencio fue abrumador. La multitud parecía un mar en calma, paralizada por la revelación. Rafael sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices?», murmuró, su voz un hilo. Clara, entre risa y llanto, se acercó al atracador, cruzando los límites con una confianza perturbadora. «Esa mansión lujosa, los coches, todo es solo parte del juego, Rafael. Nunca lo entendiste». Los ojos del atracador se iluminaron. «Ella fue la que me dio la información», dijo, su risa granosa y cargada de locura. «Tú eras un peón, solo una pieza más en su tablero». La mirada de Rafael se volvió de hielo. ¿Cómo podía haberlo hecho? La mujer que juró quererlo, que compartió momentos de ternura con él, ¿había estado aliándose con su propio rival? La plaza rugió con susurros. Gente discutía, miradas se lanzaban, y el peso de la traición se hacía palpable. Rafael se tambaleó. Cada paso que había dado a su lado se sentía como un golpe a su corazón. Pero la revelación no terminaba ahí. «Ella no es quien crees que es», gritó el atracador de repente. «Es la hija de uno de los hombres más poderosos de este país. Llevó a tu vida para hundirte en la miseria y robarte todo lo que tienes». Las palabras caían como jarros de agua helada. Rafael sintió que cada parte de su ser se desgarraba. «No, eso no puede ser cierto», replicó, pero su propia voz temblaba. Clara, mientras tanto, se veía atrapada en un juego que ya no podía controlar. El terror y la desesperación cruzaron su rostro. «Rafael, escúchame». No era así. Pero sus palabras se perdieron en el clamor ensordecedor de la multitud que comenzaba a gritar. La policía, con una estrategia que no parecía acorde, disparaba advertencias y se preparaba para hacer un movimiento. Rafael sabía que debía decidir. ¿Arriesgaría todo por la verdad? ¿O se alejaría de una mujer que nunca fue lo que aparentó ser? Un ruido ensordecedor estalló. Eran sirenas, gritos, caos total. Pero en ese instante, un pensamiento lo atravesó. ¿Si Clara era una traidora? La tensión en el aire era abrumadora. Rafael se dio cuenta de que nada volvería a ser como antes. La guerra apenas comenzaba, y las piezas del juego se movían más rápido que él. Mientras miraba la mirada aterrorizada de Clara, retumbó en su mente la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién realmente era ella y cuánto más había ocultado? La historia recién comenzaba, y lo peor estaba por venir. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba mientras la atención de todos se centraba en Clara, transformando el pánico de la plaza en una atmósfera tensa, cargada de rencor y revelaciones. La mirada de ella era incapaz de esconder la desesperación. «Rafael, todo esto es un malentendido», trató de decir, pero su voz sonaba temblorosa, quebrada. El atracador, con su arma todavía apuntando hacia ellos, parecía decidido a ver cómo todo se desmoronaba. «No me mientas, Clara. Siempre estuviste en la jugada. Nos jugaste a ambos», gritó con rabia, su voz resonando en todo el lugar. «¿Cómo?». La traición lo ahogaba. Clara, atrapada entre el miedo y la ira, hizo un gesto hacia el atracador. «No tienes que hacer esto», suplicó. Pero él sonreía como un loco, una chispa de locura brillando en sus ojos.
¿Y tú crees que iba a dejar que me engañaran? No, este es el momento de la verdad, afirmó con desdén. Luego, en un giro inesperado, el atracador añadió: porque aquí no solo hay secretos entre ustedes, sino que tú, Rafael, también eres parte de esto. La multitud se quedó en silencio. Rafael sintió el nudo apretarse aún más en su pecho. ¿Qué insinúas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, continuó el hombre, tus millones te han cegado. Nunca te preguntaste de dónde ven realmente esos fondos, ¿verdad? Rafael sintió una ola de confusión y miedo. ¿Qué quería decir con eso? «Sal de aquí, Clara», gritó, como un instinto desesperado. Pero ella no se movía. La mirada de la multitud se centraba en ellos, como si cada palabra que se deslizaba por los labios del atracador fuera un nuevo espejo de la realidad que nunca habían querido ver. «Solo hay una forma de salir de esto. Muéstrame la verdad», demandó el atacante, y con eso, alguien en la multitud finalmente hizo algo. Un hombre, un conocido de Rafael, alzó la voz. «Basta. Todos aquí merecemos manos limpias, no más trampas». Las palabras del hombre retumbaron, y en un momento confuso, su hermano de negocios, Carlos, surgió entre la muchedumbre. «Rafael», gritó. Y todo se descontroló. «Él es el verdadero traidor. ¿Lo sabes?» La mirada de Rafael se ensombreció. Carlos había sido su confidente, su mano derecha. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad asfixiándolo. «¿Acaso todo había sido un juego? Tú lo creaste. Con cada trapo sucio te hundiste más en sus redes. La traición viene de mucho más arriba». Carlos continuó, señalando al atracador, quien ahora iba en dirección a Clara. «Tú eres el verdadero objetivo, Rafael, no solo por quién eres, sino por lo que representas». Rafael sintió que el suelo se retiraba bajo sus pies. «No, esto no tiene sentido», murmuró, y su mundo se estaba desmoronando en pedazos. La confusión se tornaba palpable, una fogata de secretos ardiendo alrededor de él. ¿Era posible que Clara hubiera sido solo una pieza en un juego mayor? El atracador, viendo cómo las piezas se movían, sonrió. Entonces, dejando todo en claro, aquí no hay inocentes. Órale, avísenle a la prensa. La historia apenas comienza. Antes de que pudiera procesar aquella cruda realidad, un disparo resonó nuevamente. Esta vez, no fue un eco vacío. La bala fue un grito atroz que atravesó el aire. Clara cayó al suelo, aferrándose al hombro, el pánico refrescando la escena cuando la sangre comenzó a empaparla. Rafael, paralizado, escuchó la imparable tromba de preguntas surgidas. Su corazón se detuvo. La plaza entera contuvo la respiración, mientras todos se volvían a mirar, incapaces de comprender cómo todo había llegado a este punto. «¿Qué hiciste?», gritó Rafael, sus ojos llenos de terror y rabia. Pero su mirada se cruzó con la de Clara, llena de dolor. Ella intentaba hablar, arrastrando sus palabras con dificultad. «Rafa, hay más. Siempre hubo más». El horror no solo envolvía a Rafael, sino a todos los que observaban, e hizo eco en su mente, mientras un nuevo disparo sonaba en la distancia. Este cambio de rumbo tan repentino encajó como un rompecabezas en su vida, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Qué más habían ocultado? El sudor frío deslizándose por su espalda gritó que las revelaciones apenas comenzaban. La atmósfera se impregnó de un miedo insostenible. «¿Te atreverás a cruzar la línea, Rafael?», resonó la voz del atracador. Las luces titilaban, la multitud permanecía atenazada, y el destino de todos parecía desintegrarse. La noche estaba plagada de incertidumbres, y Rafael sabía que, en ese rayo de tiempo, todo estaba a punto de cambiar. ¿Podría recuperar lo que había perdido? La vida, como la conocía, había colapsado. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba mientras la atención de todos se centraba en Clara, transformando el pánico de la plaza en una atmósfera tensa, cargada de rencor y revelaciones. La mirada de ella era incapaz de esconder la desesperación. «Rafael, todo esto es un malentendido», trató de decir, pero su voz sonaba temblorosa, quebrada.
El atracador, con su arma todavía apuntando hacia ellos, parecía decidido a ver cómo todo se desmoronaba. «No me mientas, Clara. Siempre estuviste en la jugada. Nos jugaste a ambos», gritó con rabia, su voz resonando en todo el lugar, como si quisiera que el mundo supiera la verdad. Los murmullos de la multitud se volvían ensordecedores. «No, esto no puede estar pasando», pensó Rafael, sintiendo que el dolor en su pecho se transformaba en angustia, mientras su mente luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. La traición lo ahogaba. Clara, atrapada. «No tienes que hacer esto», suplicó. Pero él sonreía como un loco, una chispa de locura brillando en sus ojos. «¿Y tú crees que iba a dejar que me engañaran? No, este es el momento de la verdad», afirmó con desdén. Luego, en un giro inesperado, el atracador añadió, «Porque aquí no solo hay...». Rafael sintió una ola de confusión y miedo. ¿Qué quería decir con eso? «Sal de aquí, Clara», gritó, como un instinto desesperado, pero ella no se movía. La mirada de la multitud se centraba en ellos, como si cada palabra que se deslizaba por los labios del atracador fuera un nuevo espejo de la realidad que nunca habían querido ver. «Solo hay una forma de salir de esto. Muéstrame la verdad», demandó el atacante, y con eso alguien en la multitud finalmente hizo algo. Un hombre, un conocido de Rafael, alzó la voz. «Basta. Todos aquí merecemos manos limpias, no más trampas». Las palabras del hombre retumbaron, y en un momento confuso, su hermano de negocios, Carlos, surgió entre la muchedumbre. «Rafael», gritó, y todo se descontroló. «Él es el verdadero traidor. Lo sabes». La mirada de Rafael se ensombreció. Carlos había sido su confidente, su mano derecha. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad asfixiándolo. «¿Acaso todo había sido un juego? Tú lo creaste. Con cada trato sucio te hundiste más en sus redes. La traición viene de mucho más arriba». Carlos continuó, señalando al atracador, quien ahora iba en dirección a Clara. «Tú eres el verdadero objetivo, Rafael. No solo por quién eres, sino por lo que representas». Rafael sintió que el suelo se retiraba bajo sus pies. «No, esto no tiene sentido», murmuró, y su mundo se estaba desmoronando en pedazos. La confusión se tornaba palpable, una fogata de secretos ardiendo alrededor de él. ¿Era posible que Clara hubiera sido solo una pieza en un juego mayor? El atracador, viendo cómo las piezas se movían, sonrió. Entonces, dejando todo en claro, «Aquí no hay inocentes. Órale, avísenle a la prensa. La historia apenas comienza». Antes de que pudiera procesar aquella cruda realidad, un disparo resonó nuevamente. Esta vez no fue un eco vacío. La bala fue un grito atroz que atravesó el aire. Clara cayó al suelo, aferrándose al hombro, el pánico refrescando la escena cuando la sangre comenzó a empaparla. Rafael, paralizado, escuchó la imparable tromba de preguntas surgidas. Su corazón se detuvo. La plaza entera contuvo la respiración mientras todos se volvían a mirar, incapaces de comprender cómo todo había llegado a este punto. «¿Qué hiciste?», gritó Rafael, sus ojos llenos de terror y rabia. Pero su mirada se cruzó con la de Clara, llena de dolor. Ella intentaba hablar, arrastrando sus palabras con dificultad. «Rafa, hay más, siempre hubo más». El horror no solo envolvía a Rafael, sino a todos los que observaban, e hizo eco en su mente mientras un nuevo disparo sonaba en la distancia. Este cambio de rumbo tan repentino encajó como un rompecabezas en su vida, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Qué más habían ocultado? El sudor frío deslizándose por su espalda gritó que las revelaciones apenas comenzaban. La atmósfera se impregnó de un miedo insostenible. «¿Te atreverás a cruzar la línea, Rafael?», resonó la voz del atracador. Las luces titilaban, la multitud permanecía atenazada, y el destino de todos parecía desintegrarse. La noche estaba plagada de incertidumbres, y Rafael sabía que en ese rayo de tiempo todo estaba a punto de cambiar. Y de repente, el atracador dejó caer su arma, pero no para rendirse. «Esto no es solo un atraco, es un mensaje». Sus palabras retumbaron como un trueno. Mientras Rafael pensaba en lo peor, una figura apareció detrás del hombre enmascarado. «¡Alto!», gritó.
Era el hermano de Rafael, Esteban, con una mirada de furia que pocas veces había visto. ¡Un idiota! Carlos, siempre lo fuiste. Rafael parpadeó. ¿Esteban? ¿Qué hacía aquí? El hombre generalmente serio y reservado había tomado una decisión audaz. Todo esto es un montaje, Rafael. Clara no es la traidora. Yo lo soy, gritó Esteban. Y el mundo de Rafael se tambaleó bajo el peso de esa revelación. ¿Te acuerdas del trato que hiciste, Rafael? Ese negocio que creías sólido. Todo fue mi idea. Y todo fue por ella. Apuntó hacia Clara, incluso mientras ella yacía vulnerable en el suelo. Su mirada una mezcla dolorosa de incertidumbre y resignación. Tú no eres el único que tiene secretos. Un susurro devastador atravesó la multitud. Rafael sintió una ola de enfermedad recorrer su cuerpo. No solo estaba Clara, sino Esteban, causando que la línea de traición se volviera un laberinto oscuro. Todo este tiempo, murmuró, pero sus palabras se desvanecieron ante la confusión abrumadora. ¿Cuántas capas de engaño existían en su vida? Los murmullos comenzaron a crecer, el caos a resurgir, y entre la sangre derramada y las promesas rotas, Rafael supo que ya, con el corazón golpeando como un tambor, tuvo que decidir quién estaba realmente a su lado. La certeza se desmoronaba, y lo único claro era el profundo abismo de secretos que pocos se atrevían a explorar. Sin saber a quién seguir, el próximo paso podría ser el más fatal de todos. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba, mientras la atención de todos se centraba en Clara, transformando el pánico de la plaza en una atmósfera tensa, cargada de rencor y revelaciones. La mirada de ella era incapaz de esconder la desesperación. «Rafael, todo esto es un malentendido», trató de decir, pero su voz sonaba temblorosa, quebrada. El atracador, con su arma todavía apuntando hacia ellos, parecía decidido a ver cómo todo se desmoronaba. «No me mientas, Clara. Siempre estuviste en la jurada. Nos jugaste a ambos», gritó con rabia, su voz resonando en todo el lugar, como si quisiera que el mundo supiera la verdad. Los murmullos de la multitud se volvían ensordecedores. «No, esto no puede». Clara, atrapada entre el miedo y la ira, hizo un gesto hacia el atracador. «No tienes que hacer esto», suplicó. Pero él sonreía como un loco, una chispa de locura brillando en sus ojos. «¿Y tú crees que iba a dejar que me engañaran? No, este es el momento de la verdad», afirmó con desdén. Luego, en un giro inesperado, el atracador añadió: «Porque aquí no solo hay secretos entre ustedes, sino que tú, Rafael, también eres parte de esto». La multitud se quedó en silencio. Rafael sintió el nudo apretarse aún más en su pecho. «¿Qué insinúas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», continuó el hombre, «tus millones te han cegado. Nunca te preguntaste de dónde vienen realmente esos fondos, ¿verdad?». Rafael sintió una ola de confusión y miedo. ¿Qué quería decir con eso? «¡Sal de aquí, Clara!», gritó como un instinto desesperado, pero ella no se movía. La mirada de la multitud se centraba en ellos, como si cada palabra que se deslizaba por los labios del atracador fuera un nuevo espejo de la realidad que nunca habían querido ver. «Solo hay una forma de salir de esto. Muéstrame la verdad», demandó el atacante, y con eso, alguien en la multitud finalmente hizo algo. Un hombre, un conocido de Rafael, alzó la voz. «Basta. Todos aquí merecemos manos limpias, no más trampas». Las palabras del hombre retumbaron, y en un momento confuso, su hermano de negocios, Carlos, surgió entre la muchedumbre. «Rafael», gritó, y todo se descontroló. «Él es el verdadero traidor. ¡Lo sabes!». La mirada de Rafael se ensombreció. Carlos había sido su confidente, su mano derecha. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad asfixiándolo. ¿Acaso todo había sido un juego? Tú lo creaste, con cada trato sucio te hundiste más en sus redes. La traición viene de mucho más arriba». Carlos continuó, señalando al atracador, quien ahora iba en dirección a Clara. «Tú eres el verdadero objetivo, Rafael. No solo por quién eres,
sino por lo que representas. Rafael sintió que el suelo se retiraba bajo sus pies. No, esto no tiene sentido, murmuró, y su mundo se estaba desmoronando en pedazos. La confusión se tornaba palpable, una fogata de secretos ardiendo alrededor de él. ¿Era posible que Clara hubiera sido solo una pieza en un juego mayor? El atracador, viendo cómo las piezas se movían, sonrió. Entonces, dejando todo en claro, aquí no hay inocentes. Órale, avísenle a la prensa. La historia apenas comienza. Antes de que pudiera procesar aquella cruda realidad, un disparo resonó nuevamente. Esta vez no fue un eco vacío, la bala fue un grito atroz que atravesó el aire. Clara cayó al suelo, aferrándose al hombro, el pánico refrescando la escena cuando la sangre comenzó a empaparla. Rafael, paralizado, escuchó la imparable tromba de preguntas surgidas. Su corazón se detuvo. La plaza entera contuvo la respiración mientras todos se volvían a mirar, incapaces de comprender cómo todo había llegado a este punto. «¿Qué hiciste?», gritó Rafael, sus ojos llenos de terror y rabia, pero su mirada se cruzó con la de Clara, llena de dolor. Ella intentaba hablar, arrastrando sus palabras con dificultad. «Rafa, hay más, siempre hubo más». El horror no solo envolvía a Rafael, sino a todos los que observaban, e hizo eco en su mente mientras un nuevo disparo sonaba en la distancia. Este cambio de rumbo tan repentino encajó como un rompecabezas en su vida, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Qué más habían ocultado? El sudor frío deslizándose por su espalda gritó que las revelaciones apenas comenzaban. La atmósfera se impregnó de un miedo insostenible. «¿Te atreverás a cruzar la línea, Rafael?», resonó la voz del atracador. Las luces titilaban, la multitud permanecía atenazada y el destino de todos parecía desintegrarse. La noche estaba plagada de incertidumbres, y Rafael sabía que en ese rayo de tiempo todo estaba a punto de cambiar. Pero justo cuando un silencio denso parecía apoderarse de la plaza, un estruendo ensordecedor hizo vibrar el aire. De repente, una camioneta negra apareció, atravesando la plaza como un torbellino. La multitud gritó, algunos se arrojaron al suelo, mientras otros retrocedieron, aterrorizados. Sin previo aviso, la puerta lateral de la camioneta se abrió, revelando a un grupo de hombres armados con máscaras. «¡Fuera del camino!», gritaron, y comenzaron a disparar al aire, las balas rebotando con un estruendo aterrador. Rafael sintió que el tiempo se detenía. La situación se había vuelto caótica. Las miradas de horror y desespero recorrían la plaza. El atracador se volvió hacia Clara, su rostro descompuesto por un nuevo terror. ¿Qué es esto?», tartamudeó. Sin pensarlo, Rafael se lanzó hacia Clara, su corazón latiendo como un tambor. «¡Clara!», gritó. Pero en ese instante, una silueta familiar emergió de la camioneta. Era Beatriz, su madre, con una expresión de furia y determinación. La última pieza del rompecabezas por fin encajaba. «Yo nunca quise esto, Rafael», gritó desde la puerta del vehículo. Sus ojos ardían. «Fue para protegerte». El atracador se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera atravesado. «¿Eres tú? ¿Pero por qué?». «Porque la vida de mi hijo no vale la pena así», clamó ella. Y en ese momento el caos se detuvo. El mundo de Rafael se desmoronó nuevamente. Se dio cuenta de que toda la historia giraba en torno a su madre. Clara, los secretos, el dinero, todo. El silencio fue sobrecogedor. El peligro acechaba, pero Rafael sintió que un hilo de esperanza brotaba entre la oscuridad. «¿Qué más oculta Beatriz?», preguntó, su voz temblando con un peso desconocido. Ella lo miró, y por un instante el mundo se detuvo por completo. «Hay algo que necesito decirte sobre tu padre», empezó a confesar, y Rafael entendió que la revelación podría cambiarlo todo. Justo allí, en medio de un caos total, el verdadero secreto a punto de ser desvelado podría derribar todo lo que conocía. ¿Qué otra verdad se alzaría de entre las sombras? Rafael sintió que el mundo se desmoronaba mientras la atención de todos se centraba en Clara, transformando el pánico de la plaza en una atmósfera tensa cargada. La mirada de ella era incapaz de esconder la desesperación.
Rafael, todo esto es un malentendido, trató de decir, pero su voz sonaba temblorosa, quebrada. El atracador, con su arma todavía apuntando hacia ellos, parecía decidido a ver cómo todo se desmoronaba. No me mientas, Clara. Siempre estuviste en la jugada. Nos jugaste a ambos, gritó con rabia, su voz resonando en todo el lugar, como si quisiera que el mundo supiera la verdad. Los murmullos de la multitud se volvían ensordecedores. No, esto no puede estar pasando, pensó Rafael, sintiendo que el dolor en su pecho se transformaba en angustia, mientras su mente luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. La traición lo ahogaba. Clara, atrapada entre el miedo y la ira, hizo un gesto hacia el atracador. «No tienes que hacer esto», suplicó. Pero él sonreía como un loco, una chispa de locura brillando en sus ojos. «¿Y tú crees que iba a dejar que me engañaran? No, este es el momento de la verdad», afirmó con desdén. Luego, en un giro inesperado, el atracador añadió: «Porque aquí no solo hay secretos entre ustedes, sino que tú, Rafael, también eres parte de esto». La multitud se quedó en silencio. Rafael sintió el nudo apretarse aún más en su pecho. «¿Qué insinúas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», continuó el hombre, «tus millones te han cegado. Nunca te preguntaste de dónde vienen realmente esos fondos, ¿verdad?». La confusión se apoderó de él. Pero antes de que pudiera responder, su madre gritó desde la camioneta. «Todo lo que creías saber sobre tu padre es una mentira», clamó Beatriz, su rostro teñido de angustia. «Él no era quien pensabas. Era parte de algo mucho mayor, mucho más oscuro». Rafael se sintió como si lo golpearan. «¿De qué hablas, mamá?». Su voz temblaba, pero el atracador se rió, como si supiera algo que quizás no debiera. «Él fue el que organizó todo esto. Tu padre estaba metido en un negocio criminal. No solo eres un pez en este juego, eres la carnada», gritó, la locura pintada en su rostro. Una ola de murmullos recorrió la plaza. «¿Qué dices?». La incredulidad lo ahogaba. Rafael nunca había cuestionado a su padre. Cada piedra que construyó su imperio parecía caerse a su alrededor, ahogándolo en confusión. «Mira, hay un álbum, un documento escondido», continuó Beatriz, su tono de voz al borde de la desesperación. «Cuando tu padre se enteró de que estaba trabajando, decidió que debía ser parte de esto para protegerte. Pero lo que hizo fue arrastrarte hasta aquí». El atracador dejó caer un golpe a la mesa. «Todo lo que tienes fue construido sobre mentiras, Rafael. Esa mansión, ese yate, todo proviene de sus tratos oscuros». Las palabras retumbaron como un eco aterrador. Mientras Rafael lidiaba con la tormenta de emociones, un sonido fuerte interrumpió el alboroto. Una explosión, un estallido repentino. La plaza tembló con el impacto de algo que explotó en la esquina. Gente gritó, se arrojaron al suelo, buscando refugio. «¡Mamá!», gritó Rafael, mientras el caos estallaba a su alrededor. La multitud se dispersaba. Mientras el polvo y el humo llenaban el aire, sintió que su mundo se desvanecía. «¿Qué está pasando?», preguntó la voz llena de terror. En medio del caos, una figura encapuchada emergió entre las sombras y apuntó hacia él. «¡Rafael!», gritó, y la figura giró el rostro. Era alguien de su pasado, un antiguo socio de su padre. «La verdad es mucho más peligrosa de lo que piensas». Rafael sintió que se congelaba. «¿Qué más sabes?», preguntó, su voz llena de prisa y miedo. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre fue derribado por un disparo, su cuerpo colapsando ante sus pies. El pánico se intensificó. La plaza se llenó de gritos, y Rafael sintió que el aire se le escapaba. Las revelaciones se amontonaban como un torbellino. «Los secretos de tu padre no han terminado», murmuró el atracador, viendo cómo Rafael tambaleaba consciente del peligro. «Lo peor está por venir». El corazón de Rafael latía con desesperación. Lo que comenzó como un día normal había escalado a una serie de revelaciones desgarradoras. ¿Quién era realmente su familia? ¿Quién era él en medio de todo esto? La confusión, el miedo y la búsqueda de respuestas llenaban su mente, mientras las sombras se alargaban a su alrededor.
¿Qué más me oculta? Preguntó a nadie en particular, y mientras la pregunta resonaba, supo que el juego apenas comenzaba. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba mientras la atención de todos se centraba en Clara, transformando el pánico de la plaza en una atmósfera tensa, cargada de rencor y revelaciones. La mirada de ella era incapaz de esconder la desesperación. Rafael, todo esto es un malentendido, trató de decir, pero su voz sonaba temblorosa, quebrada. El atracador, con su arma todavía apuntando hacia ellos, parecía decidido a ver cómo todo se desmoronaba. «No me mientas, Clara. Siempre estuviste en la jugada. Nos jugaste a ambos», gritó con rabia, su voz resonando en todo el lugar, como si quisiera que el mundo supiera la verdad. Los murmullos de la multitud se volvían ensordecedores. «No, esto no puede estar pasando», pensó Rafael, sintiendo que el dolor en su pecho se transformaba en angustia. Mientras su mente luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo, la traición lo ha. Un nuevo sonido cortó el aire, un rugido de motor, un estruendo en la distancia que hacía vibrar el suelo. Todos miraron hacia el ruido, y en medio del caos, una camioneta negra apareció, atravesando la plaza como un torbellino. La multitud gritó, dando paso aterrorizada. De repente, una figura encapuchada emergió del vehículo, apuntando con un arma. «¡No se muevan!», gritó, su voz agresiva. Rafael sintió que el corazón le latía desbocado. ¿Qué estaba sucediendo ahora? El atracador se giró confuso. «¿Quién eres tú?», preguntó, retrocediendo un paso. La tensión era palpable. La multitud contenía la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. «Soy yo, tu peor pesadilla», respondió la figura, y de un tirón se quitó la capucha. Rafael dio un paso atrás, su mente colisionando entre el miedo y la incredulidad. Era su hermano, Esteban, con el rostro marcado por la furia, pero también por algo más, una profunda tristeza. «No te atrevas a tocar a nadie, Carlos», ordenó, apuntando con su arma. Las miradas de todos chocaron como meteoritos en el espacio. «¿Esteban? ¿Tú?», murmuró Rafael, el nudo en su garganta apretándose. La confusión lo envolvía. ¿Qué demonios está pasando? «Lo que tiene que pasar, hermano. Es hora de que todo salga a la luz», afirmó Esteban, moviendo la mirada entre el atracador y Clara. «Y tú, Clara, ya no tienes más secretos. Es tiempo de que el mundo sepa quién eres realmente». Las palabras fueron cuchillos arrojados a la multitud, que comenzó a murmurar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, su voz temblando. Rafael sentía que cada palabra de su hermano era un golpe. «Esto es una locura. Eres mi hermano». «Y tú eres un traidor», replicó Esteban, sin apartar la mirada del atracador. «Mientras todos en esta plaza estén atrapados en tu juego, estas cosas seguirán pasando». Su voz era fría como el acero. Rafael, aún perdido, comenzó a sentir el calor de la rabia brotar, incapaz de entender la verdad. «Dímelo, Esteban, dime lo que no sé», exigió. Pero en su corazón ya lo sospechaba. Esteban encajó su mirada en su hermano. «Eres parte de todo esto, Rafa. Te han utilizado, así como me han utilizado a mí. Todo lo que creías saber sobre tus millones, sobre esta vida, es un pantano de mentiras. Lo que no sabes es que detrás de toda esa fachada hay un oscuro secreto que nos conecta a todos». Las palabras se deslizaron, llenando la plaza de una tensión insoportable. «¿Qué conexión?», preguntó Rafael, la confusión apretando su pecho. El atracador sonrió, y en ese instante una explosión resonó. Todo estalló en caos. El sonido era ensordecedor. El aire se llenó de humo y ruido, y Rafael se encontró en el suelo, la tierra temblando a su alrededor. Cuando alzó la vista, encontró a Clara en el suelo, inconsciente. El grito desgarrador de su madre resonó en la distancia. «¡No, Clara!», se oyó mientras todos intentaban reaccionar al estruendo. Mientras Rafael intentaba levantarse, atrapado entre el pánico y el dolor. La mirada de Esteban se volvió sombría. «Lo siento, hermano. No es lo que piensas», musitó, y de repente se desvaneció entre la multitud que se dispersaba, como una sombra que se aleja en un susurro. Rafael se quedó allí,
con el corazón destrozado y confuso. Gritó, su voz jodidamente teñida de angustia. Ella había sido su mundo, su amor, y ahora todo parecía irse a la basura. La imagen de ella herida lo paralizaba. ¡No, no, no! Rafael sintió un nudo en el estómago al ver cómo su madre, Beatriz, corría hacia Clara, impotente. En ese instante, el atracador, que había quedado en shock por el giro de los acontecimientos, levantó la vista hacia Esteban. Tú, siempre interponiéndote, no me hagas tomar medidas drásticas. Baja el arma, Carlos, dijo Esteban con voz firme, aún con el pánico brillando en sus ojos. Este no es el camino. Las palabras del hermano resonaban como un llamado a la razón, pero la locura en la mirada del atracador provocaba escalofríos. La multitud en la plaza se había convertido en un mar de sombras. Miradas confundidas, murmullos aterrados. Esto no puede estar pasando, pensó Rafael, intentando abrirse paso entre la gente. Tenía que llegar a Clara. Esa herida no era solo física, era un corte en su alma. Entonces, en medio del rugido de la multitud, Beatriz logró colocarse junto a Clara, su rostro desencajado. Clavó su mirada en Rafael. Esto es tu oportunidad, hijo. No somos solo víctimas, somos parte de algo más grande. Un grito de Clara rompió la atmósfera tensa. ¡Rafa, ayúdame! Su voz sonaba entrecortada. Fue como si el mundo se detuviera. Cada segundo pesaba como una eternidad. Rafael se acercó, pero el atracador gritó. ¡No te acerques! Carlos, por favor, ella no es tu enemiga, intervino Esteban, tratando de ganar tiempo. A Rafael le pareció un juego elaborado del destino. El 90% de esto es sobre el pasado. Nos han manipulado. La verdad de Esteban le dio un vuelco al corazón. Lo que había creído seguro se desvanecía. Todo ha sido un juego de ajedrez, cada movida programada, continuó su hermano. Pero podemos cambiar las reglas. Su mirada enfocada en Carlos la decía todo. ¿Y qué hay de Clara? ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo?, preguntó Rafael, mientras las voces de la multitud se entrelazaban en un murmullo constante. El verdadero traidor no estás tú, sino aquellos que están tras las sombras. Pero si no actúas, perderás a todos, dijo Esteban, y sus palabras resonaron como un cautivador mantra en la mente de Rafael. Sin más opciones, Rafael sintió cómo el dolor lo empujaba a moverse. ¡Basta!, gritó. Ya no me controla el miedo. No dejaré que el pasado me arruine el futuro. Miró directamente a Carlos. No me importa quién eres ni lo que has hecho. Suéltala ahora. El atracador vaciló por un instante. Un destello de duda cruzó su rostro, pero luego la locura se apoderó de él otra vez. Rafael notó cómo la distancia entre ellos se iba acortando, como si cada palabra fuera un paso hacia la verdad. Tú no sabes con quién te estás metiendo, gritaron la multitud y Carlos al unísono. Pero en un giro inesperado, Esteban lanzó un objeto al suelo. Un destello brillante, un flash. Deslumbrado, el atracador se vio obligado a apartar la mirada. Fue el momento. Rafael se lanzó hacia Clara, envolviéndola en sus brazos. La desesperación y el alivio colisionaron dentro de él. ¿Estás bien? Estoy aquí. Pero su esencia seguía allí, herida. Cuando levantó la vista, Carlos estaba en el suelo, inmovilizado por la repentina intervención policial que había llegado tras el estruendo. Las luces parpadeantes iluminaban la escena caótica, pero Rafael ya no tenía miedo. Miró a su madre y su hermano. «Necesitamos irnos de aquí», dijo, con la voz firme. Y así, juntos, la pequeña familia se armó de valor para salir del laberinto de mentiras, buscando el camino hacia la verdad. Clara, aún en brazos, parecía despertar a un nuevo día, y a su lado había un camino diferente esperándolos. Rafael sintió que el aire se llenaba de un nuevo futuro, pero el pasado seguía acechando. «¿Qué haremos ahora?», pensó. Los secretos aún podían revelarse, y en las sombras quedaba un eco de lo que aún faltaba por descubrir. «Esperen. Antes de que te vayas, aquí tienes algo importante que no puedes ignorar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y asegúrate de que este contenido especial siga llegando a ti. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que te dejó con la boca abierta. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. Es